de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez Peña, está con nosotros. Además es abogado, fue Procurador General de la República. Buenos días. Buenos días, profe. Un verdadero placer estar con ustedes. Muy Bienvenido, bien. profesor. Mire, Gracias, denos profe. un Joan. panorama de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Que está ahí. Ustedes están tirados, iniciando un proceso de más presencia como factor de oposición. Claro, nosotros somos un partido de oposición. Yo siempre se lo decía a ustedes aquí. Lo que pasa es que realmente al gobierno había que darle su oportunidad. No solo le dimos 100 días, sino que le dimos un año. Y obviamente nosotros en la Fuerza del Pueblo tenemos el privilegio de contar con el capital político más importante que tiene cualquier partido, con la experiencia, con la capacidad que lo es el compañero Leonel Fernández. Y eso obviamente nos coloca en una situación de ventaja en el escenario político nacional. Nosotros estamos inmersos además en un proceso que le hemos denominado el Plan General de Afiliación y Organización del partido. Y la verdad es que no estamos dando abasto con la cantidad de personas que a diario nos solicitan que quieren ser parte de la Fuerza del Pueblo. Esto está ocurriendo en todo el territorio nacional, todos los rincones del país. La gente está viendo ya definitivamente que la Fuerza del Pueblo primero es la principal fuerza política de oposición y sin lugar a dudas será la opción de poder para el año 2024. Y la verdad que nos sentimos muy bien con todo este proceso que está sucediendo a lo interno de nuestra organización y que conllevará para el próximo año la celebración del primer Congreso Elector de nuestro partido, donde se escogerán de manera definitiva las autoridades internas de nuestra organización. Ayer el gobernador del Banco Central le respondió directamente el discurso del presidente Fernández y expresó, desmintió el hecho de que fueran erróneas las cifras que había dado el gobierno y o el Banco Central sobre la economía de la República Dominicana. El presidente Fernández había dicho que esas cifras estaban manipuladas. El gobernador dice que no. Bueno, precisamente hoy se le va a responder al gobernador del Banco Central o al Banco Central. Se le va a responder la Secretaría de Asuntos Económicos de nuestra organización, bien organizada para esta mañana, creo que a las 10 o a las 11, una rueda de prensa donde con datos concretos se le responderá al Banco Central, porque nosotros tenemos la convicción que las informaciones dadas por el compañero presidente en su alocución son totalmente correctas. Fueron datos que se fueron dando en lo que tiene que ver con los niveles de endeudamientos. Mire, una cosa interesante que quizás la gente no lo percibió. Cuando el compañero Leonel Fernández asume la presidencia de la República en el año 2004 al 2012, es decir, 8 años consecutivos, encontró los niveles de endeudamiento, sobre todo con referencia al PIB. La deuda externa representaba un 48% del PIB, del Producto Interno Bruto. La encontró. Cuando el compañero Leonel Fernández entrega el gobierno en el año 2012, dejó la deuda externa con relación al PIB en un 41%, es decir, bajó 7 puntos en vez de subir. Luego asume la presidencia el presidente Danilo Medina del 12 al 20 y la deuda externa dejada por ese gobierno representó un 56% del PIB, del Producto Interno Bruto. Es decir, subió de un 41 a un 16, un 15%. Ahora, en este año de gestión de gobierno del PRM, del presidente Abinader, la deuda externa está en un 68%
del PIB, del Producto Interno Bruto. Es decir, que en un año de 56 a 68 ha subido, vamos a decir, un 17%. Del 56, un 17%. De manera que los niveles de endeudamiento nunca antes en la historia de la República Dominicana habían crecido tanto. Ahora bien, eso tiene una explicación, obviamente. Estamos en una situación de crisis, en una pandemia. Pero no es solo República Dominicana que está en una situación de crisis. Es todo el mundo, es una crisis global. Sin embargo, nosotros en República Dominicana, con relación a los demás países latinoamericanos, somos los que hemos incrementado más la deuda con relación al Producto Interno Bruto de todos los países latinoamericanos. Entonces, ¿por qué? Y eso era lo que realmente se cuestionaba el compañero presidente de la República. Pero además, en este año de gestión de gobierno, los niveles de inflación se han disparado como nunca antes en República Dominicana. La inflación está casi en un 14%, y eso se refleja también en el manejo diario de la economía diaria, sobre todo las amas de casas, que cuando van a un supermercado se encuentran que un producto que hace días costaba 20 pesos ya cuesta 40. O sea, yo vi la Asociación de Comerciantes que decía que el incremento de los precios de productos se ha incrementado en un 48%. El compañero presidente Leonel Fernández decía que era un 30%, se quedó chiquito. De manera que yo creo que ahí es que debe estar enfocado el debate. Y eso es la preocupación de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo y nuestro líder, el compañero Leonel Fernández, realmente la preocupación es el pueblo. Es que la canasta familiar se ha disparado de manera exorbitante. Y eso, la verdad, es que es sumamente preocupante. Profesor. ¿Cuál es, doctor, perdón, don Freddy, cuál es su posición, doctor, respecto al tema de los planteamientos de reforma, pero específicamente la reforma a la Constitución para lo que denomina el presidente de la República, garantizar la independencia del Ministerio Público? Usted fue Procurador General de la República. Han sacado unos videos esta semana de posiciones del presidente Leonel Fernández, creo que posiciones del año 96 o 97, algo por ahí. Sin duda que la Constitución es otra, a partir del 2010. Pero ¿cuál es la posición suya respecto a esa modificación? ¿Usted cree que sí puede hacerse la modificación? ¿Qué criterios, y si así usted cree que deben plantearse para eso? ¿Es el Ministerio Público independiente o no? Mire, lo primero es que nunca antes en la historia de la República Dominicana se había impulsado una reforma institucional tan profunda como la que planteó y realizó en su gobierno el compañero Leonel Fernández. El Ministerio Público inicia un proceso de profesionalización e independencia a partir del año 2004. Usted recuerda que en el 2004, cuando asume el presidente Fernández, el primer procurador de ese gobierno fue el licenciado Francisco Domínguez. Se crea la Escuela Nacional del Ministerio Público en la gestión de Francisco. Se inicia un proceso de institucionalización, incluso entrando los fiscalizadores a través de la Escuela del Ministerio Público por compulso. Cuando nosotros llegamos en el año 2006 a la Procuraduría General de la República, lo que hicimos fue profundizar ese proceso de institucionalización y de cambio e independencia a lo interno del Ministerio Público. Con la reforma constitucional del año 2010, que se acogieron propuestas realizadas por nosotros al interno del Ministerio Público, fueron acogidas en más de un 95%, es que se concretiza definitivamente la independencia de esa institución. Y la blindamos, obviamente, con la ley 133-11. El Ministerio Público, el diseño institucional, realmente es una institución independiente. Ahora bien, ustedes recordarán, Freddy, Luisín, Giovanni, que en la República Dominicana, antes de el 2004, desde el fiscalizador de Bánica hasta el Procurador General de la República lo nombraba el presidente. El presidente tenía ahí más o menos 1000 decretos, porque eran todos. Ahora, ¿cómo era que se nombraban? La recomendación del partido,
Era un político, lo recomendaba el gobernador, lo recomendaba el diputado, eran políticos. Eso fue desterrado en la administración de gobierno del presidente Leonel Fernández del 2004 al 2008. Y blindado. Ahora, ¿qué fue lo único que en la reforma constitucional le quedó para designar al presidente de la República? El Procurador General de la República y la mitad de sus adjuntos, es decir, 7 adjuntos, porque son 14 el diseño institucional que se hizo. Ahora bien, ¿qué nosotros entendemos? Se puede fortalecer aún más esa independencia, estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo pudiera hacerse? Sin tener que tocar la Constitución de la República, modificando. Usted no quiere que se toque la Constitución. Es que no hay necesidad. Déjeme darle una taza de café Santo Domingo. Modificando la ley. Una taza. Gracias. Modificando la ley, profe. Que yo planteo de manera particular, y fue una discusión que tuvimos, sobre todo con los compañeros abogados en la Secretaría de Asuntos Jurídicos, y surgieron ideas. Por ejemplo, nosotros estamos totalmente de acuerdo con seguir fortaleciendo la independencia del Ministerio Público. Totalmente de acuerdo. Porque fuimos los que propiciamos esa independencia. ¿Usted cree que antes del compañero Leonel Fernández hubiese sido posible que el Ministerio Público, sin ser político, tuviera una fiscal, por ejemplo, como Jenny Berenice? Imposible. Ganó por concurso en Santiago y fue fiscal de Santiago y luego fiscal del Distrito Nacional. Antes eso era impensable porque tenía que ser un político. Pero además de que estamos de acuerdo con que se fortalezca la independencia del Ministerio Público, pero no hay que tocar la Constitución. Sencillamente usted se modifica la ley 133-11 y una propuesta, ¿no? Lo que nosotros pensamos, yo de manera muy particular. Usted no quiere que el procurador sea político, que venga de un partido. Sencillo. Vamos a seguir fortaleciendo la carrera del Ministerio Público. Sí. Usted, yo creo que se puede modificar la ley. Y puede salir de ahí mismo, entonces. Exacto. Se puede modificar la ley, entonces que el Consejo del Ministerio Público, Superior del Ministerio Público, le haga una recomendación, le presente una terna al presidente de la República, una terna de fiscales de carrera que reúnan las condiciones, que pueden ser procuradores de corte, porque han subido en el escalafón, y le manda una terna al presidente de la República, profesor, y de esa terna el presidente coge el procurador, y lo mismo puede hacerse, presentarle 7 ternas para escoger los procuradores generales adjuntos, y ahí está resuelto el problema, y yo diría que de manera muy bien, porque ya hay una consolidación de la carrera del Ministerio Público, y usted está tomando personas, primero que no están contaminadas, porque tienen años que están fuera de la política, si fueron políticos, pero que han sido incluso, han accedido a la carrera a través de concursos públicos de oposición, que no tiene que ver absolutamente nada con política. Ayer el presidente de la Junta Central Electoral sometió a los partidos a consideración la reforma de la ley de partido y del régimen electoral, la ley 1318 y 1519. ¿El PLD ya ha fijado posición sobre eso? No sé si el PLD ha fijado. En la Fuerza del Pueblo. Ah. Bueno, no, todavía no, porque fue muy reciente, fue ayer que ellos sometieron. Yo creo que debe Está muy avispado, profesor. Sí. Don Freddy es que sigue en el viejo partido. Yo creo que eso va a abrir la oportunidad para un amplio debate. Eso tiene que producirse un gran debate nacional, sobre todo de las organizaciones políticas, también la sociedad, porque ciertamente esas leyes tienen falencias, incluso tienen aspectos contradictorios con la Constitución de la República, Sí. Y yo creo que eso va a abrir un gran debate. Eso se llevará 1 año, 2 años, o hasta 3 discutiendo. Recuérdense que la ley de partidos políticos se llevó como 15. Sí. Yo me imagino que esta en 3
años por lo menos ya se puede estar resuelto. Bueno, la idea es que no llegue, ¿no? Que sea lo más rápido. Que haya un tiempo no, pero no se puede prudente suficiente como antes para que se pueda implementar para el proceso pero no electoral se puede del 2024. Giovanni, no se puede sacochar. Yo creo que hay que discutirla, hay que debatirla, hay que consensuarla y eso conlleva un proceso. Yo creo que tampoco tiene que ser precipitado. Puede ser antes, que se produzca antes del proceso electoral del 24, ahí es razonable, pero tampoco hay que ir a la carrera. Ayer el presidente Luis Abinader planteó en una entrevista con el periódico El Caribe que el presidente tiene demasiados poderes, que hay que reducirle esos poderes. No, eso está bien, yo lo veo bien, pero no creo que en este momento, Freddy, profesores, estén dadas las condiciones para llamar a una reforma de la Constitución de la República, porque es que esto se ha convertido en un relajo. Es que cada 4 años, cualquiera que llega, lo primero que mire es la Constitución. Y nosotros estamos de acuerdo con el fortalecimiento de las instituciones de República Dominicana. Tenemos un marco normativo, incluso la Constitución del año 2010, todavía hay una serie de leyes que hay que trabajarla para la implementación de esa Constitución. Por ejemplo, aquí no se ha hablado de la ley de referéndum. Sí. Vamos a trabajar con la ley de referéndum y otras iniciativas que todavía están pendientes de ser conocidas en el Congreso Nacional. Entonces estamos hablando de modificar una Constitución que todavía no se ha completado su marco legal normativo. Vamos a trabajar en eso y después hablamos de reforma. Además, señores, esa Constitución del año 2010 es un referente para toda América Latina y el Caribe, como la constitución más democrática y moderna. Entonces, ¿cuál es el interés de venir a tocar si podemos resolver con leyes? Muchas gracias a don Radamés Jiménez Peña. Gracias a ustedes, profesor. Con esto terminamos la jornada de trabajo de hoy. Nos vamos a ir ya hasta mañana. Recuerden que mañana es viernes. Ya ustedes saben. Nos vemos mañana. Gracias por su atención.